En la semana pasada habíamos iniciado hablando de la alquimia del amor, lo que correspondía a la reconexión de lazos, y habíamos empezado del padres a hijos, y estuvimos revisando todo lo que estábamos mirando de estas conexiones con Exceles, como las grandes recomendaciones que habíamos empezado, desde cómo preparar la semilla, cómo sería el momento de la concepción, haciendo un breve recuento de ello. El momento de la concepción tiene que buscar que sea también estar conscientes de que estamos creando. Conozco unos locos que recuerdo por allá en el año 1991, cuando hubo un eclipse total de sol que pasó por la ciudad de Cali. En ese entonces nos estábamos viendo ese eclipse junto al maestro Kelly Zeus por la televisión. Y entonces, en ese entonces, había unos locos, y digo locos porque tiene que ser muy loco el que haga una cosa de esas, que se pusieron a procrear muchachitos exactamente en el momento en que se apagó el sol. Todos intentan prepararse para el... Y esa noticia pues salió. Y el maestro Kelly Zeus nos decía, y nosotros le preguntamos que qué pasaba en ese momento con esa procreación. Dijo, pues están procreando monstruos, porque van a recibir toda esa carga de lunaridad totalmente oscura, y la semilla va a llegar con toda esa carga, Entonces, en ese sentido, pues, terrible. De ahí el cuidado de cómo se pueda, ese gran cuidado. Es que la humanidad anda de una forma deslocada, alocada completamente. Y bueno, ya estábamos hablando también cómo en el proceso del embarazo, todo lo que se diga, lo que piense y lo que sienta la madre va directamente a afectar el feto, la criaturita. Ese cuento de ahora que dicen los abortistas que no hay un ser vivo es una alta mentira, una altísima mentira. Personalmente, yo que laboro con terapias para resolver esos nudos emocionales, les digo con claridad meridiana que prácticamente el 80% de lo que somos lo recibimos en el vientre de la madre. Digamos un 75% en el vientre de la madre. Por eso las madres que estén gestando tengan mucho cuidado de lo que comen, de lo que piensan y de lo que sienten. Y háblenles a sus niños, proverbienlos, enséñenles, y ojalá si el padre también lo hace en compañía, sería magnífico para levantar esa criaturita hacia Dios. Y así estamos hablando de la responsabilidad. En esa responsabilidad
Es importante el inculcar los valores, pero hay que inculcarle los valores no a la brava, no a la berraca, ya cuando nace el niño. No es porque así tiene que ser y porque yo lo digo y porque eso es lo que es. Hay que hacerles una venta. Esta en la conferencia del venerable maestro Alsdofia y hablamos al respecto. Hay que hacer una venta al respecto al niño, o sea, crearle una motivación, una motivacel. Eso fortalece lazos de gran magnitud, fortalece lazos. Esos lazos, créanme, que quedan incólumes, grabados con letras de fuego. Cuando se combina el amor con la sabiduría y la firmeza. De esa manera el niño va recibiendo esa educación y se van levantando con unos valores a prueba de todo. Pero es menester enseñarles, motivarlos a esa forma de ser. Ese es el deber ser. Ahora sabemos que cómo restablecer los lazos, esos lazos perdidos con esos niños, con esos. De eso esperamos en el día de hoy empezar a hablar al respecto. Pero bueno, es importante volver, antes de empezar a hablar de cómo los errores que hayamos podido tener, cómo restablecerlos, hablemos de las líneas de conexión, cómo establecer estas formas. Miren, el niño, si se le hace una motivación con amor, con afecto, ese recuerdo le queda grabado con letras de fuego. De mis 4 hijas, les quedó grabado con letras de fuego algo que es el respeto al derecho ajeno. Se les explicaba eso, pero se les buscó insuflar eso de una forma que, combinando el amor, pero con la exigencia. Y eso les grabó con letras de fuego. Ese es el respeto al derecho ajeno. O sea, un patrón de conducta de hacer las cosas bien. Todo lo que queramos nos decíamos esta managda y lo volvemos a decir. Eso lo podemos aplicar inclusive a nosotros mismos. Y voy a redecir algo que cuando explicaba esta managda, lo reexplico hoy de nuevo. Por allá, hace algunos años, yo no conocía la rúgula, les confieso. Una plantita que es amargosita. Y cuando comencé a comer rúgula, la primera vez, pues me pareció amarga. A muchos de una vez la rechazan, bájala, eso no sirve, a un lado. Pero conocí las virtudes de la rúgula y comencé a hacerme la autoventa. Cómo era de bueno cuando me la estaba comiendo, sentía como el hígado recibía esta hierbita, esta plantita, y le hacía una enorme limpieza. Y yo veía el hígado, cómo se alegraba el hígado mío cuando comía esta planta. Y se alegraba todo mi sistema de procesamiento de los aliciertos. El resultado, me encanta la rúgula, me encanta. Yo me puedo comer una rume de rúgula.
a pesar de que es amarguita. ¿Por qué? Porque nos hicimos una autoventa. A un niño se le puede ir explicando de forma igual, de forma similar. De forma similar, se le va hablando y él termina, o sea, es una motivación, es una venta lo que se le hace. Pero si se le obliga a la berraca, simplemente a la berraca, sin hacérsele puede haber exigencia, sí, pero con claridad, con motivación. No es permitir que él haga lo que le dé la gana, tampoco. Es el sagrado equilibrio entre los dos términos. Cuando eso ocurre, ese niño pues va adquiriendo conciencias, sabiduría para hacer las cosas el camino recto, para hacer el camino recto. Es urgente en el niño desarrollar el sabio. ¿Qué es el sabio? El patrón de sabiduría, el saber que todo lo que uno haga tiene un efecto. Enseñarle que toda acción que uno haga tiene un efecto, bueno o malo. Que el hombre es libre de sus actos, pero responsable de ellos. Enseñarles de esa manera a ser responsables. Bueno, esto es en brevedad lo que sería la crianza de un hijo. Estoy haciendo pues un compendio. Permita Dios que prontamente hagamos un ciclo. Una vez seamos restablecidos en la vida norbién, que en estos instantes estamos avanzando en una evangelización que nos cubre prácticamente casi todo el tiempo. Pero cuando estemos otra vez en la vida que tengamos la disponibilidad del tiempo, tornaremos, si Dios lo concede, a volver a dar una clase de el arte de ser padre, basadas en las doctrinas que nos han entregado los maestros, en especial el maestro Kelly, en una serie que se llama Orientación Familiar. Pues bien, continuando con esto, entonces, ahora, indudablemente que uno repasando los errores, hay errores que fueron voluntarios o que se cometieron de forma voluntaria o errores de forma involuntaria. Recordemos que estamos en la fase padre a hijos, nos falta hijos a padres. Esa todavía no la hemos comenzado, la vamos a comenzar más adelantito. O estamos padre a hijos. Y les hablo en estos momentos especial a las madres. Las madres que han tenido, y principalmente a las madres que todavía tienen hijos menores de edad, o sea, menores de 18 heliocrones hacia atrás. No, la verdad que es de menores de 21, para serle franco, pero más menores de 18. ¿Qué les recomiendo? Hacer corrido una retrospección de vuestra existencia en el trato con los hijos e ir llegando a ese momento, no necesariamente con él al frente, sino verlo e ir hablándole y sus mercedes corregir la versión que sus mercedes hayan tenido. O sea, por ejemplo, una madre que le daban unas tandas muy grandes al niño.
Si el niño todavía es menor, si es todavía menor de edad, vaya a esos momentos, visualice que vuestra merced corrige a la versión de su merced misma. Bueno, esto también aplica al padre, pero más a la madre. Vaya a estos momentos y enséñele a esa versión de su merced misma cómo sería. Véala como tratando al hijo de una forma correcta. Ensúflela de amor, de comprensión, o sea, a su merced misma. Y envuelva a esa criaturita con la energía que debe tener para su existencia. ¿Ve? De esa forma se impulsa esa energía, se impulsa. Se va transformando. Haga una retrospección. Lo más importante también, todos los 4 primeros años son mucho más importantes, y más importantes todavía son la época de la gestacel o gelstacel. Ahí es menester, en esa retrospección, si su mercedes ven que hay un trauma o alguna situación que fue errada, sientan que ese niño le ponen una capa de protección y transforman todo aquello que pudo haberle dañado, lo cambian en una energía de comprensión, de fortaleza. Por lo regular nos hacemos eso con los pacientes, con las criaturas que uno atiende, ya dirigidas por unos. Pero esta es una práctica que vuestras mercedes pueden ir adelantando también en su casa, como una forma de reconstruir, de reparar la relación con los hijos, de reparación de esos lazos de afecto. Vuestras mercedes vayan allá en ese mundo, y es lo que están haciendo. Es una reparación en el mundo causal, y eso directamente les va, si los niños son menores de edad, aún los mayores les afecta de forma positiva, pero los menores es mucho más fuerte. Yo les quiero contar una historia. Alguien de esta doctrina que tenía una nietecita que ya era de psiquiatra, ya el psiquiatra ya le decía que eso era ya un caso de solo de pastillas, pues ya de psiquiátricas. Dijeron, no, aquí en el Tao hay solución para todo. Y me buscaron, y la hija, no atendí ese caso. Dije, pero previamente vamos a laborar a la mamá. Y laboramos y encontramos efectivamente muchos traumas allá en la madre, en el vientre. Se arreglaron esos traumas y yo soy libre. No hubo menestencia de tratar a la hija. Se arregló solita. Y eso que tenía 17 años en ese momento, casi 18. Como pueden ver vuestras mercedes, esta labor vuestras mercedes la pueden hacer. Hacen una evaluación retrospectiva, visualizan cómo la energía magistral de los maestros Kellyon, del maestro Samael, entra en vuestras mercedes, va entrando y va haciéndoles ese cambio, va transformando toda esa energía de error, de dolor, de frustración, de impotencia, de lo que fuere, en una energía de sabiduría.
y ese niño lo van protegiendo y vuestras mercedes a su vez van aprendiendo del error y de la sapiencia de ese cambio. Esa es una primera y grandísima forma de ir reparando, refaccionando esos lazos con los hijos, esas conexiones. Hay más cositas, hay más cosas, porque todos sus mercedes saben que no todo es amor en un hogar y han quedado de pronto conflictos entre los dos, entre padres e hijos. Algunos directamente y otros de forma indirecta. Abandonos, ausencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta aquí me gustaría saber que oír 3 personas que han entendido de lo que se ha explicado hasta este momento. Adelante, quiero oír 3 seres, a ver si estamos entendiendo como es debido lo que se ha enseñado. Adelante, vuestras mercedes. Venerables seres con sus portes pueden levantar sus manos o también pueden poner su porte en el chat escrito para que se le lea. Adelante. Adelante con su porte. Sí, buen día, buena salud, buen dinero. Gratitud por sus sabias enseñanzas, maestro. Lo que entendí en lo que alcancé a escuchar, porque estoy tratando, es que cuando uno enseña con amor, cuando uno como padre enseña con amor y enseña con la justa y con la medida justa y con todos los principios y la sabiduría, los niños aprenden, y eso que se les ha enseñado, ellos lo van a valorar por toda su vida, porque uno ha logrado inculcarles todos esos buenos principios. Gratitud, maestro. Otro ser que quiera dar soporte. ¿Esto es un diferido o es una conferencia en directo? Es una conferencia en directo. Adelante. Muy buen día, venerable maestro Osvaldo. Tengo todo el entendimiento de que, bueno, al ser madres, en mi caso, que inconscientemente cometimos errores, a lo mejor no teniendo esa precaución de lo que pensábamos o decíamos durante la gestación de los hijos. Tuvimos y cometimos muchos errores, pero en la infinita misericordia Dios nos da esta posibilidad que a través de estas valiosas enseñanzas que su merced nos está impartiendo, podamos reparar todos los actos que pudieron haberles afectado
a nuestros hijos desde el momento de su concepción. Y ahora, aún siendo ellos grandes, podemos, como madres, el lazo que nos une con ellos por toda la eternidad, Maestro, podemos repararlo en la conciencia, proverbiándole todo lo contrario a lo que hicimos en la gestación. Bueno, en mi caso tengo 3 hijos. La primera fue deseada y conscientemente no le hice daño. En el segundo hijo igual, pero en el tercero ya fue como que un hijo no deseado, en caso. Y pues desde el primer instante del embarazo que me enteré que estaba embarazada, como que le negué. Tuve esa sensación de ay, me quedé embarazada. Bueno, sí, no fue como recibirlos a los otros anteriores, pero gratísimas a toda la ayuda que nos da Dios por estas enseñanzas. Hay esperanza de poder reparar ese daño que hice en mi caso por mi tercer hijo, Maestro. Gratísimas por las valiosas enseñanzas y bendito sea. Hasta aquí, Maestro. Gratísimas, Jimena. Le damos la palabra a Alicia Medina. Excelente día lunar para todos. Respondiendo a la pregunta que nos presentó el maestro Edón Dagón, que resumiéramos, que indicáramos cómo habíamos entendido lo que él explicó en relación a la técnica que dio, supone especialmente a las madres para hijos menores de 21 años o incluso hasta mayores de 21 años sirve, que pueden hacer un viaje retrospectivo de la vida de sus hijos desde el momento de que fueron gestados, que fue gestado esa persona, ese ser, y en donde haya habido situaciones de maltrato, rechazo, pleitos, dolores, frustraciones. Entonces en ese momento la madre, no necesariamente con el hijo al frente, va a llegar hasta ese momento, va a verse ella con mucho amor, va a hablar con ese hijo, y va a ver cómo cómo cambia ese hecho, cómo lo modifica en el campo causal, y lo hace de otra forma, con amor, con respeto, con paciencia, con ese amor de madre y esa paciencia que es posible mientras no se esté como herido, con rabia, a veces por otras situaciones, y que entonces se pagan, como quien dice, con ese hijo o con esa hija. Igualmente se va a envolver ella en un manto de amor, de dulzura, de comprensión, y de esa misma forma va a envolver a su hijo o a su hija. Va a pedir y va a invocar que sean los maestros, nuestros guías, quienes le guíen en esa labor que va a hacer. Y quiero preguntarle, maestro Edón Dagón, he sabido de casos de madres o padres en general que a su hija menor que queda embarazada la obligan a que aborte. ¿Qué nos puede decir su merced, que está justamente, claro, en un hecho, digamos, duro, triste, doloroso, y en uno de los tantos hechos que puede haber en el que una madre pueda recapacitar y pueda servirse de esta técnica que vuestra merced nos está enseñando para mejorar ese acto que pasó en un tiempo de la existencia de esa madre y esa hija? Gratísimas, maestro. Bueno, mira, vamos opinando de lo que se ha hablado.
Maestro, licencia, hay otros portes en el chat escrito. Adelante. Bien, dice Isabelina Durán, es importante cuidar en la madre gestante, cuidar su alimentación, su salud, las impresiones que se graban en su ser, porque es transferido a la criatura que se está formando. Que debemos dar calidad de tiempo y amor a nuestros hijos, corregir en su justa medida. Gratísimas, maestro. Y hay una pregunta de Cecilia López. Saludos, venerable maestro. Una pregunta. ¿Hasta cuántas generaciones afecta este tipo de cosas a los hijos? Hasta ahí, maestro. Oiga, una interesante pregunta. Interesantísima. Miren, los clanes, yo creo, dice en la Biblia, yo soy Jehová Dios que castiga hasta la cuarta y quinta generación. En otro lado, he visto también que hay maldiciones por muchas generaciones. Pero también si leemos en Ezequiel 18, muestra claramente, y los invito a leer ese libro de Ezequiel 18, en el cual se pueden arreglar las cosas. Hemos dicho, vamos a leer Ezequiel 18 para responder esa pregunta de Ercilia. Un voluntario que me lea la Biblia, por favor, que lea la Biblia en Ezequiel 18. Adelante, alguien que lo quiera hacer. ¿Quién quiere? Mientras aparece la persona que quiera, les quiero contar lo siguiente. Yo he tenido casos, he atendido pacientes, por llamarlos así, en el cual en el clan la bisabuela fue violada, la abuela fue violada, la madre fue violada, la hija fue violada, la nieta fue violada. Otras que la bisabuela fue abandonada, la madre fue abandonada, la abuela fue abandonada, la madre fue abandonada, la hija fue abandonada, la nieta fue abandonada. Son patrones que se van repitiendo en el tiempo y que es urgente poder cambiar esas conductas. Y lo que se le está entregando a vuestras mercedes es un mecanismo que, dado por esta misma doctrina, para ir reescribiendo en la Génesis. Mi querida Ercilia, la verdad, eso puede repetirse de generación en generación en generación, pero no quiere decir que esto sea una condena por la eternidad. En estos días se están entregando, los maestros están entregando unas técnicas para poder liberarse de esas espantosas cárceles emocionales, pero liberarse de una forma correcta, de una forma bonita, no violentando esas cárceles. Por ello es importante tener presente ese cambio a efectuar. Ese cambio a efectuarlo hay que hacerlo de magdu de ellos, ir hasta el mocierto y cambiar primero la actitud errática, sentir que toda esa información, toda esa energía, es un combate de energías, como la energía, especialmente la energía de Samael, que es el deseo de Dios, va transformando, va mutando cualquier energía de dolor, de frustración, en sabiduría de vivir, y va enseñando a las criaturas allá en el vientre o allá en los primeros años. Esa es la forma de ir arreglando nuestros lazos con nuestros hijos e ir haciendo el propósito también de enmienda, de cambio. Si fuimos crueles, si fuimos miserables con los hijos, si cometimos errores, podemos ir y reescribir en el diario de nuestra vida
e ir cambiando hacia adelante. El mensaje claro que les quiero decir es que eso de que nada se puede hacer, ya lo hecho está, pues no es tan así. En el pasado se puede reescribir siempre y cuando nos queramos hacerlo. Queramos reescribir en ese mundo causal. Y ese mundo causal, incluso físicamente, podemos hacerlo. Es un viaje a nuestro pasado y modificar nuestra genética, modificar nuestras genes. Es aprender de nuestros errores para poder ir creciendo nuevamente. De esa manera se van a restablecer los lazos de nuevo. Pero tiene que ser de Magdus, de un ser de luz que nos guíe, que nos vaya tratando, que vaya transformando esas energías densas, negativas, que en un momento dado fueron las que nos movieron en un ayer para esa reescritura. Mi apreciada Ercilia, pudiera decirle yo que es indefinido, incontable, pero que podemos cortar cuando queramos, ya, siempre y cuando lo podamos hacer. Y por ahora nos están dando esas técnicas. ¿Alguien ya tiene Ezequiel 18 para leerlo? Sí, Adelante, Isidro. gratitud. Me dice cuando quiera que pare. Bien, sí, señor. Empiezo. El título dice: el alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor volviere su prenda, que no aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los días 10 del mes, que vinieron algunos. No, perdón que me digo porque me salté. Devuélvase un poquito. Sí, empiezo en el 7. Ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no comiere robo, y que diere a su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare
la mujer de su prójimo, al pobre menesteroso oprimiré. Cometeré al pobre y menesteroso oprimiré. Cometiere robos, no volveré la prenda, o alzaré sus ojos a los ídolos e hiciere abominación. Prestaré a interés y tomaré usura. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere ninguno de ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo. Apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiré, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijere por qué el hijo no llevare el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo que llevare el pecado del padre, ni del padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hasta ahí, maestro. Muy bien. Si se dan cuenta que si se trae una genética encarmada, cuando se revolucione uno contra esa genética de maldad, se rompe el encadenamiento del clan, de la familia, se rompe ese encadenamiento. O viceversa, si alguien trae una genética buena y de pronto lo toca una chispa mala y se cambia, pues tampoco es que reciba las bendiciones porque se las pegoteó. Eso es como el que recibe una herencia y la dilapidó. Esto para entender, entonces, la contesta mi querida y apreciada Cecilia. Mira, es ilimitado, eso se sigue, pero tenemos la potestad de poder romper ese seguimiento. No tenemos ese poder. Dios nos ha dado esa don. Incluso ahí en la Biblia está. Esa es la contesta, su merced. Gratísimas. ¿Hay alguna otra preguntita? Bueno, la de la maestra Guaraldacia, ese ya es permítame, ahora más luego la respondemos, para no salirnos totalmente del hilo, porque hay una edad muy grande ahí. Está Cecilia López y dice: gratísimas maestro por la contesta muy precisa. Bien. Bueno, mi querida Guaraldacia, otra vez rediga la pregunta para darle la contesta.
Gratísimas, maestro. Bueno, en primer lugar, hice una esbocé cuál es la técnica que nos entregó, y lo siguiente era saber qué puede hacer una madre que hizo que su hija abortara porque salió embarazada a los 15 años y no quisieron recibirle ese hijo. Casos como ese se ven mucho, de madres que actúan así si sus hijas se le quedan embarazadas a corta edad. Gratísimas, maestro. Espere, es que no me quedó claro. ¿Quién indujo a la jovencita a abortar? ¿El papá o la mamá o los dos? ¿O cómo fue? Los dos. Es un delito grave ante Dios, un aborto. Hoy por hoy, eso ya lo cogieron de deporte. En los Estados Unidos es impresionante saber que anualmente hay 1,5 millones de abortos, 1,5 millones. 1,5 millones de asesinatos legalizados. Eso es un asesinato. Para que lo sepan y lo tengan claritico ante Dios. Es un asesinato. Un aborto es un asesinato. Y trae consecuencias. Sobre todo si vienen nuevos hijos, también trae consecuencias para ellos, la psiquis de ellos. Y los padres, en este caso, si fue obligada esa jovencita, el karma del asesinato queda sobre quienes la indujeron a eso. Hay que elaborar, habría que elaborar con eso. No puedo dar pautas así generales, porque entregarles herramientas a algunos. Ya mirando cada caso, algunos que no la merecen, mirando cada caso, pudiera uno mirar el proceso para ayudar. Les puedo decir esto sí, algo en general. Al león de la ley se combate con la balanza. ¿Qué quiere decir eso? Haciendo obras en sentido contrario a ese delito. Una señora, una Eva, que trabajaba para las Naciones Unidas, y su trabajo era bien infernal, y era ir por los diferentes lugares de la tierra, impulsando el aborto. Un día, una hermana de ella le dijo que la acompañara, que iba a abortar. Ella nunca había visto un aborto, nunca. Pero sí lo impulsaba en muchas partes. Ese día vio que era un aborto y vio cómo al niño lo despedazaban, sacaban pedacitos de brazo, pedacitos de pierna, pedacitos, lo sacaban en trozos, literalmente lo partieron allá adentro para sacarlo. Fue tal la impresión de esa dama que a seguir de ese día ella se dio cuenta del delito que estaba ella impulsando y empezó y se cambió totalmente, y a seguir de ese día empezó a hacer campaña en contra del aborto, explicando todo y se ilustró todas las consecuencias que traía para la madre, para ese ser. Y esa criatura empezó a hacer esas campañas a nivel mundial. Ante los ojos de Dios, al león de la ley se combate con la balanza. Con las nuevas acciones se neutralizan las acciones malas del ayer. Es importante tener presente eso. Cuando a cada uno de sus mercedes les agarre o nos agarre un remordimiento por algo malo que hemos hecho, acuérdense de estas palabras. La palabra acción o axel
es la solución. Hacer hechos. Si alguien se abortó y de pronto se arrepiente, hoy por hoy es fácil llegar a 40.000 personas a través de las redes sociales hablando del aborto. Háganlo. No necesitan que cambien, pero sí que llegue 40.000 personas. Pónganse esa fecha, esa cifra. Hoy no es difícil. En un ayer tal vez serían menos cuando no existían los medios que hoy tienen. Pero llegar a 40.000 personas con el mensaje de las consecuencias del aborto, eso hace que haya un cruce de cuentas en el cosmos. Ahí sí se ve una verdadera enmienda. No es decir, no, yo me entrego a Cristo y ya, listo. Y por dentro no se ha arrepentido verdaderamente. Hay que hacer las cosas para que realmente haya un cambio. Muy bien, adelante, Guaraldacia. Gratísimas, maestro. Le quería referir una cosa y preguntarle además si es posible que conozcamos esa historia de esa persona que hizo ese cambio, porque sería interesante que acompañara al mensaje que queremos dar. Y lo siguiente que quiero referirles es esto. Sé también de un caso de una joven que decidió abortar. Era una muchacha muy joven y no quería que sus padres supieran que había quedado embarazada, no estaba casada. Pues ya abortó y hoy por hoy tiene su hija que tiene aproximadamente unos 30 años y tiene más de 15 años en un tratamiento hormonal porque nació sin ovarios. Entonces, fíjese a cómo puede llegar a manifestarse los hechos que se hacen. No sé si hay otros casos similares a ese, pero este lo conozco. Esa muchacha hoy no puede tener hijos. Nació sin sus ovarios. Y obviamente la raíz, el origen, yo lo coloco en el hecho de que su madre como que interfirió en el, digamos, dañó su genética al haber abortado, que hizo que su primera hija naciera así. Gratísimo. Así es. Ahora, alguien dirá, ¿y esa hija qué culpa tiene de lo que haya hecho la mamá? En la genética está puesta al servir de la ley del karma. Ahí hay tanto culpabilidad de la mamá como de la hija. Es muy posible que esa hija en anteriores retornos se haya dedicado a abortar o a hacer abortar a otras personas. Y ahí las mandan, para que en ese sentido la ley les haga ver la importancia de lo que es la vida. Es importante entender esto. Gratísima maestra Guaraldacia por ese dato tan interesante. Bien. Maestro, y si sabe el nombre de la persona que vuestra merced nos dice que hizo ese cambio, sería bueno si lo recuerda. Gratísimas. No lo tengo aquí presente, pero momento, punto y hora que me llegue esa información se las tramito a vuestras mercedes. Gratísimas. Bien. Entonces, siguiendo en la línea que estamos. Maestro, sí. Conozco el caso de una compañera de colegio que ella iba a abortar. Ella opinaba que la semilla, en esos días se hablaba en inglés porque ella estaba estudiando inglés y estaba en contra del aborto. Ella sin darse cuenta apoyaba la vida y era como muy naturista
porque hablaba de la semilla. Pero, e impidió abortos, y ella era señorita, o sea, virgen. Ella quedó embarazada porque se entregó a un hombre, por curiosidad, y tuvo a su hija o a su hijo, lo tuvo porque sí, porque lo tenía que tener porque ya había quedado embarazada, pero ella no estaba enamorada del hombre. Pero en aquella época, la persona que se embarazaba y el hombre la sacaba a vivir, entonces era como que difícil de que la mujer dejara al hombre porque ya tenía la niña o el niño. Total que ella siguió con el hombre, pero no era feliz. Y tuvo un embarazo. En ese segundo embarazo, el hombre le daba a entender, porque ella le dio como una rasquiña en su vagina. El hombre le daba a entender que esa rasquiña, o sea, la embolató. Ella en un comienzo no entendía que el hombre lo que le sugería era un aborto. Pero ella, que había evitado abortos, porque ella evitó que unas compañeras más del colegio o de la universidad abortaran. Ella ayudó a una, le llevó inclusive una hoja que se la arrancó a una revista y se la llevó. Y todo eso lo hizo ella en secreto porque sabía que eso no tenía por qué divulgarlo. Y esa acción que ella hizo de entregarle esa hoja, la otra persona no sabía quién le había entregado esa hoja, porque hubo una intermediaria. De hecho, fui yo, la intermediaria. Entonces, esa otra muchacha, sanandresana por cierto, que tampoco quería al hombre, se fue para Bogotá, y en Bogotá tuvo a su hija. No me acuerdo si era que los papás no querían o no. O bueno, total es que a ella la convencimos o la convencieron de que no abortara. Pero resulta que la muchacha que consiguió todo para que ella no abortara y todo eso, cuando iba a tener su segundo hijo con ese hombre que ella no quería tampoco, o su segundo embarazo, ella estaba era como medio zanahoria, no sé qué le pasó, que se confundió y llegó a abortar, pero se estaba como traumatizando, porque en medio del aborto, ella cuenta que en medio del aborto, metieron algo, como que le metieron algo para destrozar al bebé. Ya tenía 2 meses y medio. Entonces ella alcanzó a ver, en esa dimensión, pero ya ella estaba anestesiada. Alcanzó a ver las características del hijo que iba a tener. Era un hijo perfecto y lindo. Y veía unas paredes, y en esas paredes habían como muchos libros, y se caían los libros. Y el niño se veía adulto, no se veía feto. Ella lo vio como un hombre adolescente, alto, y pudo ver que leía algo. Entonces, en el momento que él leía algo, entra ese aparato. Cuando él se da cuenta de eso, se mueve para un lado, se mueve para el otro. Y eso a ella la estaba mortificando la vida. Y de hecho, en esos días, por la televisión, salía una propaganda en donde un bebé lloraba. Y esa propaganda era en contra del aborto. Y ella veía esa propaganda. Y trataba así como de controlarse, pero se estaba enloqueciendo. Y ella le decía al esposo
o al marido, cuando lo veía ella lloraba y le decía que algo así como que estaba arrepentida, no sé qué le decía, pero ella sufría mucho por eso. Ella conoció la gnosis. Bueno, de hecho se metió con ese hombre porque era gnóstico, o fue gnóstico, pero él ya no lo era. Y el hombre era totalmente mujeriego y eso. Pero como ella no lo quería, como hombre no lo quería, a ella le era fácil irse para donde un familiar, donde la mamá la recibía, pero el papá la rechazaba. Y ella entraba a su casa por la mamá. Entonces, ella, como inconscientemente, toma la decisión como que de seguir con él y dejarse embarazar para tener entonces a la criatura y después dejarlo. Y así lo hizo. Y ella no le ha contado eso a nadie. Ella pertenece a un grupo religioso o espiritual. Y ella está totalmente en contra del aborto. Pero ella sí vio, y ella me cuenta, ella soñaba con eso que describe Dante, que iba caminando en esos días después del aborto. Ella soñaba que iba caminando y se tropezaba con brazos, con piernas, o sea, con destrozos de ser humano. Entonces eso a ella más la mortificaba. Y le dicen a ella que el otro hijo que tuvo, cuando quedó embarazada del otro hijo, ella deseó abortarlo, porque el hombre se empezó a portar muy mal con ella y decía que los malestares que ella tenía eran inventos de ella. Entonces ella le daba rabia a ese aspecto y empezaba a insultarlo por cartas. Le decía de todo por cartas, porque el hombre decía que eso era mentira, que ella tenía náuseas, que eso era mentira, que ella rechazaba la mortadela, que eso era mentira, que ella... Total es que a él le parecía mentira que el cuerpo de ella, estando embarazada, le rechazaba cosas, hasta frutas se la rechazaba. Entonces esa muchacha tampoco soportaba el ajo. Y entonces ese embarazo fue bastante, pero ella superó eso, ya duró como 1 mes o 2 meses vomitando y escupiendo. Y a ver si me acuerdo. Bueno, ella superó eso, pero ella siguió todo el embarazo con malestares, pero dejó de vomitar y de vomitar. Bueno, y ella comía común y corriente, pero trataba de comer bien. Y tuvo a su hijo. Resulta que el hijo era muy noble con los bebés al lado. O sea, si el niño tenía 2 o 3 heliocrones o 4 recuerdos. Bueno, total que el niño tenía 4 o 5. Era un niño entre 4 y 6 heliocrones. Y le ponían a alguien al lado y él no peleaba como los demás niños. Su merced sabe que a veces a los niños cuando le quitan un juguete tiende a coger rabia. Este niño no cogía rabia. Se igualaba a ese niño. Y si el niño gateaba, él gateaba. O sea, el niño le salió muy noble, maestro. No sé si fue porque ella después se arrepintió, porque ella en un comienzo quiso abortar al niño, pero no fue donde ningún médico, simplemente que cogía rabia y se resentía y los malestares eran tan grandes que ella me cuenta que se agachaba y pujaba para que se le saliera los primeros meses. Pero ella no fue a ningún lado. Pero entonces el niño, es admirable de ver que el niño
era como flojo. A veces, bueno, no sé, en eso no sé bien, pero resulta que el niño, teniendo él una hermana, la hermana tenía el carácter más fuerte que él. Pero ahora ya de adulto, ambos son iguales de carácter y el niño se ha superado. Él tenía un problema para pronunciar la R. Y quién sabe qué hizo, porque como él estudió y eso, pero a él no le gustaba comer casi, él él comía era como que mecatos en la calle y le rechazaba la comida a la mamá. Bueno, total es que el niño se porta bien con la mamá. El niño ahora, él le da su platica y todo eso. Un hombre común y corriente. Pero me llama la atención que cuando era así, bueno, en esa edad muy niño, no le molestaba si le quitaban los carritos y esas cosas. Entonces, ese es un proceso que tuvo esa muchacha. Y esa muchacha... ¿Ya casi? Sí, ya. Listo. No, gratísima, mi querida Gran Mayar, perdón, Aldeimar, gratísimas. Bueno, de todas formas, la conclusión que estamos sacando, el mensaje grande, es que todas esas transgresiones, todos esos lazos, todas esas que se le hayan hecho a los hijos, es nuestro deber revisar nuestro ayer e irlo corrigiendo, viajar a nuestro pasado, hacer una retrospección e ir corrigiendo primero a nuestra versión, enseñarle a nuestra versión, la versión de esa, la que hizo ese comportamiento con el hijo, e ir revisando y transformando, cambiando. Reescribir, es importante reescribir en nuestros genes, aprender del error, para poder cambiar, para poder aprender la lección. Y cuando hay un delito grande, como un aborto, como unas cosas así, es menester aplicar la palabra acción, como la que explicamos de la señora aquella, de poder revertir ese mal. Recordemos que al león de la ley se combate con la balanza, con actuar, con un actuar nuevo, ya un actuar de una conducta mejorada. Bueno, en un siguiente aspecto, entonces esto es importante especialmente para las madres, ya para uno como padre, previo a uno hablar, a hacer las reconciliaciones con los hijos, con las cosas, es primero reconciliarse con uno mismo, con su pasado, ponerse en el lugar de los hijos cuando niños, ponerse en el lugar de ellos y revisar las conductas que posiblemente uno haya tenido. Y no solamente son las conductas de tratos duros, también las madres o los padres que cayeron en el otro extremo, el de permitir que el hijo le hiciera lo que le diera la gana. Recordemos una cosa, he visto casos de que el niño hace pataletas, se tira al piso, golpea, insulta a las personas, y cuando le hacen reclamo al papá o a la mamá, dice: es que es solo un niño. No es así. Sí, es cierto, es un niño que necesita una corrección, que necesita que lo enderezcan,
que se ha enderezado, ¿A dónde? que necesita ser enderezado. Es importante eso. En las cárceles, en algunas cárceles, he visto un letrero que dice: corrige al niño y no tendrás que castigar al adulto. Al niño hay que enderezarlo, y como decíamos, explicándole con sabiduría, explicando los porqués de las cosas, ¿ya? Explicando, siempre enseñándoles a ser sabios, y que cada acción, que sobre todo esto es importante, cada actuar que nos tengamos tiene una consecuencia, un efecto, positivo o negativo. Recordar que el hombre es libre de sus actos, pero responsable de ellos. Y perdonen que sea incisivo en esto, pero esto es clave, En los niños, los patrones de conducta, por chiquiticos que sean, se reflejan en toda su existencia, en toda su vida. Van marcándolos. Una palabra bien dicha, bien apropiada, le puede marcar un destino. Un entine o una maldicha le puede marcar un mal destino. Entonces, teniendo cuidado, y si tuvimos un verbo errático, hay que viajar a nuestro pasado, enseñarle a nuestra versión. Luego de que hayamos arreglado, nos hayamos puesto en paz con nos mismos, ahí sí entrar a enderezar las cargas con las otras personas. Un padre, una madre, recuerden que el hijo no tiene devolución. Como llegó, llegó. Cualquier producto se devuelve, pero un hijo no se puede devolver, ya. Como llegó, llegó. Como llegó, llegó. Y es una obra de arte. Esto es importante también entenderlo. Explicaba en la clase anterior que esto es como la carrera de la posta de 4x400, en que se toma la persona una posta y la lleva hasta corre una cantidad y ya lo lleva. La misión de cada padre recibe un hijo, y es edificar en ese hijo un crecicierto. No es solamente ahí traerlo y ahí al mundo, traerlo al mundo. No, es edificarlo y entregarlo en un nivel superior, en una parte superior. Esto es importante que lo podamos tener claro. La misión nuestra como padre es movilizarlos. Recordemos también que como padres, nosotros no somos propietarios de nuestros hijos. Ellos no son de nuestra propiedad. Somos orientadores. Les dimos nuestra sangre, nuestra vida. Dios nos tomó como su representación para darle vida a ellos. Pero esos hijos, la misión nuestra es edificar en ellos, hacerlos crecer, hacerlos levantarse y entregarlos a la vida en un estatus de orden superior. Ya si más adelante ellos toman el camino que quieran, que sea no porque le hayamos insuflado malos caminos a ellos, sino porque fue su decisión o su decisión. Pero es importante insuflar valores, y sobre todo basados desde el ejemplo, porque alguien puede inducir algo, pero no dar el ejemplo, y así no hay coherencia en ello.
Recuerdo a un señor que le decía a los hijos, bueno, granijuetanta, se me van a misa ya. Que era esa forma de inducirles a una cosa religiosa, pero en esos términos. No había coherencia. Bueno, importante entonces mostrarles, vuestras mercedes, que primero, para restablecer los lazos, para poder reconstruir los lazos que haya con los hijos, es necesario o es menester ir a nuestro pasado y ponernos en paz con nosotros mismos, o sea, corregir a la versión nuestra. Es importante corregirnos en lo malo para poder empezar a hacer el cambio con ellos, para poder establecer lazos de afecto, lazos nuevamente de unión con los hijos. Esos hijos, porque los hijos, si el padre le ha dado una educación magnífica y gracias a esa educación o a esos genes positivos el hijo hace buenas acciones, el padre será bendecido por el actuar de los hijos. Si los hijos hacen malas acciones debido a la mala educación o a la mala crianza que le dio ese padre, el padre recibe parte de ese karma. Ahora, si el padre hizo una excelente educación, los enseñó las buenas cosas, pero aún así el hijo se torció, el padre salva la responsabilidad. Ahora bien, si el padre fue un mal padre o una mala madre, pero aún así el hijo enderezó sus caminos, los encontró por otro lado, las bendiciones de ese hijo no serán para ese padre o para esa madre porque no la merecen. Eso es importante que nos quede claro como la luz del día. Claritico, claritico. Sé en el día de hoy a todos los padres y a los futuros padres, es que miren cuál es la misel que tienen cada uno de sus hijos. ¿Cuál es la misel? De levantarlos, de edificar valores. Si son pequeños, comiencen a mirar el perfil de cada uno y cómo orientarlo, cómo insuflarles el sabio en ellos, para ir enderezándolos. No dejen caer ningún detallito de ellos. Desde la forma de comer, la forma de actuar, todo hay detallitos y se le pueden ir enseñando. Y los niños, si se les enseña a ser receptivos, no es con regaños, no es con reproches, es con sabiduría, con observaciones, pero con sabiduría. En esta clase hemos enseñado la regla del sándwich muchas veces. Aplíquenla con sus hijos. Ya cuando caen en la necedad, ahí sí sean duros, porque Dios, dice la Biblia, las varas se hicieron para la espalda de los necios. Eso es claro. Y por aquí oí una que para el sabio ideas, para el necio leña. Ya. El sabio sabiduría y para el necio leña. Cuando no oyen, se le explica y no quieren, ahí se está cayendo en la contumacia y en la necedad. Eso sí es la necedad. Ahí no. Y de todas formas, una recomendación para los padres y las madres: envuelvan a sus hijos, visualícenlos. Hay una cosa que los padres
sobre todo las madres, muchas no disfrutan a sus hijos, sino que los sufren. Los sufren. Ay, qué tal que esto, ay, qué tal que le pase, ay, qué tal. Cambien eso por una energía de seguridad. Visualicen los que lo envuelven en una bolita de salud, de armonía, de abundancia. Le da gratísimas a Dios por ellos y los suelta, les envuelve en esa bolita y los suelta. Que vivan su existencia. Esa es una técnica especial para que no sufran más los hijos. O sea, en lugar de sufrirlos, empiecen a disfrutar. ¿Ven? Yo conozco unas mamás que, ay, qué tal que lo mate un carro, ay, qué tal que le pase esto, ay, qué tal que se me enferme, ay, qué tal. Hombre, se concentran siempre en lo malo. Eso no es así. Concéntrense en lo bueno, en visualizarlos, en energetizarlos. Sí, tomen las debidas prevenciones, claro, hay que tomar prevenciones, pero una vez tomadas las prevenciones, llénenlos de la luz, de la energía positiva para que ellos vivan y progresen, no los encadenen con esas malas programaciones. Bueno, Gran Mayar, ¿alguien tiene preguntas en el chat o con manitas levantadas? Adelante, administre, por favor. Sí, venerable maestro Don Dagón, la venerable Guaraldacia tiene una pregunta o un porte. Adelante, venerable. Sí, gratísimas, Gran Mayar. Que me recordaba cuando vuestra merced hablaba de que para el necio la leña, lo que ha enseñado nuestro padre Kelium, diciendo con las cuentas, contar si es posible del 800 hasta el 0, cuando estemos pasando una prueba muy dura, para que se pueda desarrollar la paciencia y entonces tener sabiduría y no irse a los palos, a los golpes, porque después la gente se puede arrepentir. Me acuerdo que mi mamá siempre se quejaba porque estando mi papá una vez operado, tenía un yeso de cabezas a los pies, pero le molestaba que mi hermano pasara con la bicicleta al lado de él, y como pudo una vez lo agarró y le dio golpes. Entonces, qué cosa tan fea, ¿no? A lo mejor pagando su rabia por el accidente que tuvo con mi hermano. Eso a mi mamá a veces lo recuerda. Y lo otro es que también se puede poner de castigo a los hijos las sentadillas y hacerlas con ellos. Hacer las sentadillas con sus hijos. Yo no diría de castigo, diría de corrección. De corrección, exacto, sí, de corrección, así es. Y lo otro es que lo que su merced acaba de decir, que hay madres que sufren a sus hijos. Conozco de casos de madres que el hijo las pone como que no sienten que no pueden. Tienen que tenerle la comida porque si no el muchacho sufre, porque si no se queja, que pobrecito, que es un niño de 5 años, ¿cómo no se le va a dar la comida? Que más bien viven con los muchachos comiendo a cada rato, no han terminado una comida, cuando como tienen que comer le dan otra. Entonces hay madres y padres que tienen esa visión errada de la crianza y la atención de un hijo y cometen esos errores, como el caso de darles celulares para que se descansen, para que hagan algo, o el hijo que se queja de que ay, estoy muy aburrido. Entonces la madre no sabe qué hacer con su muchacho siendo un niño que no llega ni a 7 años. Entonces es algo bien significativo, importante que los padres puedan conocer de todas estas cosas, porque se evitan situaciones a futuro que pueden resultar en marcar negativamente la vida de una criatura que apenas está joven, pues. Gratísimas.
¿Alguien más? Por ahora ya no hay manos levantadas ni hay... bueno, Omaira del Carmen, adelante con su porte. Maestro, a mí me... Las mujeres que han abortado y tienen otro hijo, y el hijo las trata mal y no las quiere, es el mismo ser que abortaron. ¿Eso es cierto, maestro? A veces, no siempre. Eso depende de la forma como obre la ley del karma. También conozco casos de madres que abortaron un hijo en algún momento y luego se los mandan y es el hijo que más quieren, y cuando más están con el niño, la ley se le quita la vida a ese hijo para que sienta lo que son mecanismos de la ley, son mecanismos. Bien. También he visto... Sí, adelante. Rubí Riveros, adelante. Buen día, buen dinero, excelente salud para todos los de la sala, para el venerable maestro Don Dagón. Maestro, habla Jarcali. Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué me aconsejaría su merced o qué consejo le daría a esa persona? Porque realmente no soy yo. Hay una chica que conozco y ella tenía un esposo, con él tuvo un hijo, una niña. Resulta que él nunca la reconoció, iba allá a donde ella vivía, que era el apartamento. Digamos que él no fue casi responsable cuando daba, ella tenía que gastarle a él, pues digamos, iba y se quedaba allá por días, pero él nunca tuvo como esa responsabilidad de padre. Entonces, pero sí que era el papá y que quería lo mejor para la hija, pero no le daba lo que era. Pasó así, y digamos que él era como especie de narcisista, o sea, a veces se quedaba ahí, andaba, él se llamaba Adrián y decía llamarse Lucas, que porque le mataron a un hermano y entonces ese hermano que eso era un peligro para la hija, que porque de pronto no sé qué le hacían daño. Bueno, el caso fue que un misterio terrible. Y a lo último entonces llegó a la casa, al apartamento de ella, y se murió entre el baño. O sea, llegó y se entró al baño y le dio un infarto, que por cierto, no sé, me parece, alguien había oído que los infartos daban a personas por recurrencia, que era algo duro que habían hecho en el pasado, que no recuerdo qué es. Y bueno, él se desencarnó ahí. Y ella tiene mucha información como escrituras y cosas de propiedades, pero finalmente ya cuando él desencarnó se supo que posiblemente, digamos que como lo que adquirió de propiedades haya sido torcidas o mal habidas, y ella no sabe qué hacer, si coger esa parte de herencia, luchar por eso, aunque ella en parte no quiere, porque él nunca le dio el apellido, tiene una familia como doble, o sea, como en contra y a favor, o sea, esos son un misterio esa gente. En ese caso, por decir algo, si ella le dijera a ellos, denme un dinero, pero tomen todas sus propiedades, el hecho de tomar dineros o tomar parte de esas propiedades puede ser algo como karmático por ser mal habido, de pronto que él de verdad lo haya hecho, no sé en qué forma haya adquirido esas cosas, y que eso conlleve a la niña como un karma. Hasta ahí. A ver si te he entendido en todo ese rollo. O sea,
ese papá nunca reconoció a la hija, pero ahora hay una herencia mala vida y ella no sabe si tomarla para darle para esa hija. ¿Es así? Sí, señor. Pues, o sea, ella no quisiera coger nada de eso, pero eso puede ser, o sea, se está hablando de karmas, porque los karmas pueden ser genéticos, pero posiblemente también sean de transferencia de ¿cómo le dijera yo? De propiedades, ya que son malavidas, puede haber una transferencia ahí también de un karma de esas cosas que pasaron. La verdad, sí. Si hay cosas que sean bien habidas, va y venga. Pero si son cosas que fueron producto de robo, producto de cosas mal habidas, mejor no. No lo hagan. Porque el karma de esos robos y de esas malas cosas, si reciben, ya hay un consentimiento y eso puede producir algo malo. Lo que sí pueden hacer, y se puede y se debe hacer, ojalá, se pueden tomar esas cosas y ahí sí, para hacer una negociación, una solacel con la divinidad, tomarlas y dar un 33% para obras de caridad. Si se puede más, mejor. Para volver ese dinero salud, para convertir una maldición en una bendición. Ayudar a gente pobre, ayudar a una obra de caridad, todas estas cosas. Y de ahí, corrijo, puede tomar un 33% y el resto entregarlo a la gente que sea con menestencias. Ahí se puede hacer una sola acción. Así sí. Licencia, posiblemente sea de narcotráfico. Por lo que le estoy diciendo. Convertir ese dinero en algo positivo. Y si ella, si esa mamá realmente no quiere recibir nada, sería mejor no recibir nada y quedarse así. Le estoy diciendo. Alguien la puede agarrar eso. Pero ese dinero, si lo puede tomar, si no recibe nada, se le respeta su decisión. Pero puede tomar eso y utilizarlo para ayudar a muchas instituciones que están ayudando a niños de la calle, que están ayudando a gente con ciertos exiges, a instituciones que ayudan a los animalitos callejeros. O sea, tanta gente que está requiriendo una ayuda. Si ella toma ese dinero y lo invierte en eso, magnífico. Le hizo una gran labor y de alguna forma ahí está ayudando a su hija. Ahí está ayudando a su hija porque está convirtiendo una maldición en una bendición. Ese sería mi consejo. Y de eso, ella puede, si quiere, la totalidad de entregarlo para eso. Pero aún así se le licenciaría tomar un 33% para ella. Si el otro 66% lo invierte en las cosas que fueron indicadas. ¿Ya? Bueno, listo. Voy a decirle, de todas formas. Son reglas. No quiere recibir nada. Por eso, entonces ya se le dice, le está dando una indicación. Está dándosele una indicación. ¿Ya? Con esa forma, ayudando a otros, porque ese dinero, si ella no lo recibe, alguien lo estará recibiendo y ese alguien de pronto no es el más indicado. Si la divinidad le está entregando ese don,
vamos a convertir esa maldición en una bendición. Bien, si ella tomara todo eso para ella, para sí, de acuerdo completamente, sería recibir todo ese karma para las familias, y eso no es de Dios. Pero los mecanismos que le estoy mostrando son los más indicados para transformar esa maldición en una bendición. ¿Listo? Gratitud, maestro. Se lo voy a decir porque ella solamente una vez ha ido al templo. Inclusive ahorita que fui donde ella, que me dijo que fuera, lo primero que me dijo fue, quiero regresar al templo. Y la niña también dijo, yo quiero ir al templo. Además que a nosotros nos pasó algo muy curioso en el templo, que de pronto me gustaría hablar con vuestra merced, maestro, de pronto Managda o no sé qué día, pero sí nos pasó algo muy curioso en el templo, porque nosotros ya fuimos, ella fue una vez. Y más fácil el lunes. Bueno, gratitud, maestro, muy amable. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra inquietud? Maestro, ¿cómo se sabe si el niño o la niña, que ya es un señor, es el mismo que abortó el anterior? La muchacha esa de la cual le hablé, que es una señora ahora como yo. Eso tocaría mirar el caso. A veces por karma no se dan cuenta, karma de la gente, pero hay gente que de pronto por dharma puede para que entren en una reflexión. Eso no hay una forma generalizada, eso depende de cada caso. Tocaría mirar el caso para ver hasta dónde es. Bueno, mis niños, entonces dejamos por hoy acá, gratísimas a su merced.